un lugar para trabajar? El campo andaluz. Infortunadamente no para trabajar en el campo andaluz, porque entonces sería campesino y es una vocación preciosa, pero rodeado del campo andaluz. Prefiere un buen libro a una caja de langostinos. Sí, incluso un libro un poco menos bueno. Aunque sean de Sanlúcar. Hombre, siendo ya de Sanlúcar es que son botes de perfume. ¿Sabe usted lo que es el pan duro? El pan duro, claro, y el pan migao, y las almojábanas, y la pipirrana, y la viriñaca. Y la rebana frita. Y los maimones. Señor Galacer, ¿un gazpacho es cultura? Señor Quintero, hacer un buen gazpacho, en todo caso, es un acierto. Si es cultura o no, vamos a dejarlo un poco pendiente para que se deduzca si lo es o no. ¿Quién tendrá la culpa de ese malentendido entre la cultura y el pueblo? ¿Por qué cuando se escucha la palabra cultura se produce una estampida y yo me temo que nos quedemos solos esta noche? Pero tenemos que remediar eso. Yo creo que debemos convencer a nuestros semejantes que nos oyen de que esa desbandada no puede producirse, que esperen un poquito. Vamos a intentar sustituir ese malentendido por un bien entendido. Hay muchas mujeres y hombres cultos escuchándonos que no saben que son cultos, ¿no? Claro. ¿Puede ocurrir? Ocurre con muchísima frecuencia. Hay un personaje de Molière, que es Monsieur Jourdain, que hablaba en prosa sin saberlo. Creo que eso quedará claro si yo digo lo que entiendo que es la cultura. La cultura congénita, no la cultura adquirida después, sino la cultura con la que se nace, es el único concepto, a mi entender, en que se puede fundar y crecer el de patria. Me parece que es el camino más recto para que un pueblo sepa quién es y se reconozca. Creo que la cultura esa de que hablo, luego hablaré de la otra, luego hablaremos de la otra, de la posterior, pero la primera, dentro de la que se nace, es una suma de lenguas y sus emanaciones, de tradiciones, de religión, de comportamientos, de ideales, de determinados artes, de la historia de ese pueblo. Estoy tan convencido de lo que usted decía, de esos cultos que no saben qué lo son, que la cultura es nuestro supremo bien. Es el más íntimo y el más familiar. Es eso que se ha dado en llamar señas de identidad. Es nuestra huella dactilar. Es una forma de llegar a ser, una forma de haber sido, una forma de estar siendo que no se termina nunca del todo. Es como el amor, que no se termina nunca de hacer, o como la vida, que nosotros de uno en uno nos morimos, pero la vida sigue por encima de todo. Creo que la cultura es lo inmutable que puede ser enriquecido. Es como una transmisión en la masa de la sangre, como una herencia, como un recado, como una transverberación, como algo que al nacer se nos dice de boca a oído o de boca a boca, como en un salvamento. Es decir, los poseedores de esa cultura son los iniciados a vivir en su mundo. Entonces yo estoy convencido de que quienes nos están oyendo son realmente cultos, los más cultos, los portadores de esa cultura que no es que se tenga, sino que se es, porque un pueblo es casi nada además de su cultura. Usted tiene 3 licenciaturas, escribe, cultiva la elegancia, goza de la vida. ¿Es usted un hombre culto? Creo que soy culto como
los cultos que nos están viendo y que además tengo a lo mejor algún dato más o alguna información más por haber viajado o por haber estudiado un poco más. Pero yo le aseguro que si mi cultura, la onda a la que me refiero, es distinta de la de un campesino andaluz, pongo por caso, yo soy el equivocado. ¿Se puede ser culto, pero no sabio? Claro, de hecho hay muchos cultos que no son sabios. Hay un pueblo absolutamente culto que es sencillamente analfabeto. Se puede ser culto y analfabeto. ¿Qué sabe el hombre que más sabe? Bueno, podría decirle que el que más sabe, sabe que no sabe nada, pero me parece que no es así. El hombre que más sabe, el más sabio, supongo que sabe lo que sabe su pueblo, que sabe lo que desea su pueblo, que coincide en las aspiraciones y en los ideales con su pueblo. Ese me parece el más sabio de todo, el que ha hecho la digestión de la gran sabiduría de su pueblo. Lo que usted dice, ¿lo siente o lo ha aprendido? Yo no he aprendido sino aquello que siento. Me parece que el corazón del hombre es, quizá, empleando el término corazón como normalmente lo empleamos, es lo que funde la inteligencia con esa dosis de animalidad que yo tanto quiero. Entonces creo que no se puede aprender nada si no es a través del corazón, si no es a través del sentimiento. Lo demás se aprende en frío y entonces, como no somos un frigorífico, se nos pudre. Empezamos hablando de la estampida, porque temíamos el aburrimiento. ¿La cultura es aburrida? La cultura es la vida, una forma de vida, una actitud ante la vida, ante los problemas y las trascendencias de la vida, de la alegría, de la pena, de la muerte y del gozo. Es una forma que tiene un pueblo determinado de considerar esos grandes problemas. Yo no creo que pueda ser aburrida. Lo que sucede es que se ha olvidado de dos cosas fundamentales. La cultura, primero, es viva. Tiene que ser viva, igual que una lengua, que se habla o desaparece, porque nada muerto se arriesga. Y luego es una obra en común. Es algo que se hereda y que se tiene que transmitir como un patrimonio colectivo. Es decir, yo creo que la forma en que la cultura se apodera de nosotros, la forma en que nos inviste, es por las vías respiratorias y por las vías lácteas. Es decir, respirando y mamando, pasando por una calle determinada, por un paisaje determinado, por un clima, por unas huellas, por unas ruinas, por unos monumentos. No puede ser una cultura nórdica igual que una cultura sureña, ni siquiera de una ciudad a otra. Hay variaciones de cultura, hay matices de cultura. Y luego, y esto es algo que probablemente usted dirá que insisto demasiado, la cultura es algo que crece de abajo arriba. La última rama de un árbol no es más que un extremo de la raíz. Un árbol viejo siempre empieza a morirse por la copa. Todo viene de abajo arriba, hasta la lluvia, que parece que cae, tiene que subir primero. Y luego crece de dentro afuera. Y es absolutamente espontánea. El pueblo acierta siempre. Cuando actúa como tal comunidad, acierta siempre sencillamente porque la cultura suya es una emanación de su propia vida. Y nadie se suicida. La cultura, yo creo, Quintero, que es lo contrapuesto a las imposiciones. Lo contrapuesto a alguien que quiere transfigurarla, desfigurarla. Y lo contrapuesto a los personalismos. Esta o aquella persona que de alguna manera quiere intervenir para desviar una cultura determinada. Contrario a eso, completamente. ¿Puede ser culto un hombre sin raíces? Puede ser culto, pero no pertenecerá de verdad a una tierra determinada. Es como si, ¿qué ejemplo podría ponerle? Como una planta de vivero. Puede que agarre en una tierra, puede que no agarre. El trasplante es siempre dudoso y en todo caso tendrá mucha menos savia porque está un poco improvisando. Hay un ejemplo un poco típico de esto que es un gran admirado por mí, el poeta Rilke. Él era un viajero. Él se sentía siempre desazonadamente no perteneciente a ningún pueblo y se nota en su obra.
Él está opinando como desde arriba. No tiene esas hondas raíces del que pertenece de verdad a una cultura y está bebiendo, imponiéndose, nutriéndose de una cultura anterior, larga, secular, como nosotros. Está claro que la cultura ayuda a vivir, ¿no? La cultura, claro que ayuda a vivir, ayuda a enriquecer la vida, ayuda a ver más lejos, ayuda a ver más claro. Yo siempre pienso que a los pueblos siempre intenta definírseles por su sistema de hacienda, de industrias, de comercio, por su especialización laboral. Todo eso me parece bien, pero sin embargo, eso de alguna forma es impuesto, de alguna forma viene dirigido desde arriba. El pueblo, creo, cada pueblo, al que lo define mejor, es lo que él sueña, lo que él crea, como él se divierte. Porque yo creo que dentro del hombre es más importante la emoción, más significativa, más representativa, la emoción que la voluntad o que el razonamiento. Entonces, la emoción también tiene un orden y una jerarquía, y ahí es donde se mete la cultura. La emoción de un pueblo, sus aspiraciones, sus ensueños, sus leyendas, todo eso forma parte de la cultura, es la cultura y es el pueblo. ¿Y hay una cultura de pueblo y una cultura de ciudad? Hay una cultura urbana, urbanícola, horrenda palabra, y hay una cultura de pueblo. Y son un poco diferentes. Incluso algunas ciudades tienen culturas un poco diferentes. Le voy a poner un ejemplo, porque hay una especie de predestinación en esto. Dos ciudades tan próximas como Córdoba y Sevilla. Lo cordobés es lo cordobés desde antes de Séneca. Se dice Séneca era extraordinariamente cordobés por estoico y estoico por cordobés. Sevilla era Sevilla y lo sevillano, mucho antes de Al-Mutamiz. ¿Qué sucede? ¿Por qué se imprime ese sello en los pertenecientes a unas geografías tan próximas y siguen siendo realmente diferentes los cordobeses de los sevillanos? Averroes dice en un momento determinado, si un músico muere en Córdoba, sus instrumentos siempre se llevan a venderse a Sevilla. Si un sabio muere en Sevilla, su biblioteca siempre se trae a venderse a Córdoba. Son dos manifestaciones, son dos posiciones no opuestas, pero sí distintas ante la cultura y la manifestación de lo popular. Y sigue manteniéndose así. Pero, ¿existe lo andaluz? Existe lo andaluz. Existe lo andaluz. Quizá esta mesa a mí me obsesiona, pero yo diría que lo andaluz es esta mesa. Caben, por supuesto, peculiaridades, caben distintos matices, desde el idioma, que es muy distinto a la pronunciación de uno y otro lugar, hasta no se sabe qué concepto histórico o qué concepto de la diversión. Hay variedades, afortunadamente. La diversidad siempre nos enriquece, pero lo andaluz sería la mesa que sostiene todas las variedades sobre ella. ¿Usted en qué nota que es andaluz? Yo tengo un síntoma físico casi. Yo vengo en coche, me pueden poner una venda delante de los ojos y al entrar en la provincia de Jaén, a la que yo llamo Llano Aceli, la puerta del cielo, porque el cielo está allá detrás, yo siento el tirón. Lo siento físicamente. Sé que ya estoy en Andalucía, que ya estoy en casa amiga, que puedo comer el pan y la aceituna y el bien me sabe y el boquerón. ¿Su cabeza es romana y su corazón es árabe? Quizás sí, y tendré algo de judío también. Eso es bueno. Eso es bueno porque me parece que si soy cordobés, la amalgama de lo cordobés me impediría elegir una cosa u otra. Yo he sido el que he dicho de Córdoba que en ella no es moro todo lo que reluce. Había relucido antes otras cosas, y precisamente fueron esas otras cosas los que cautivaron a los árabes con ese extraño sentido del orden, de lo jurídico que tenían los romanos, y ellos venían prendados de eso y prendaron a su vez a los que había allí porque traían un perfume oriental que ya conocían los de Córdoba. Está bien pertenecer a demasiadas cosas. Me parece que toda cultura verdadera es una cultura de hibridez, de mestizaje. Es una cultura fronteriza. Las culturas que se mantienen muy puras son siempre endógamas y son primitivas. Son demasiado sencillas. Demasiado cerradas. Demasiado cerradas. No se puede la cultura encastillar.
Lo característico de ella es estar abierta. Que entren, que pasen, que vean, que nos dejen lo que tengan que dejarnos. Y si se tienen que ir, que se vayan. Pero generalmente no se van del todo. ¿En qué momento de la historia de Andalucía le hubiera gustado vivir, Cala? Pues esa es una pregunta que me suele hacer la gente, no de una manera tan peculiar como usted, que me habla de Andalucía. Pero siempre me dicen, por ejemplo, usted debería haber nacido en Grecia, o usted es un hombre del Renacimiento. Y no es verdad. Yo soy un hombre muy de mi tiempo, con los padecimientos, los errores, las graves equivocaciones, las ansiedades de mi tiempo. Soy un hombre interrogante y un poco a la deriva, como son los hombres de este momento. Pero a mí me hubiera gustado, sin duda alguna, vivir en la época de Pericles, que era sumamente incómoda, muy incómoda, pero no ser un hilota, no ser un esclavo. Y en el Renacimiento me hubiera gustado vivir, pero ser un artista muy, muy considerado, o un Medici en todo caso, pero no un pobre hombre. ¿Y con Abderramán le hubiera gustado? A eso iba. Me hubiese gustado quizá vivir en el momento del esplendor, en el momento de la gran lección majestática de los Omeya de Córdoba, en ese siglo X, en que Córdoba era de verdad un adorno del mundo, como dijo la monja, aquella medio trastornada que viajaba tanto, la monja Rosvita, que vino desde la Renania y se quedó sobrecogida al ver el esplendor, el fulgor de Córdoba. Me hubiera gustado y hubiese sido probablemente o un poeta o un científico, quizá. Siendo así, acepto esa época. Pero no quiero irme de la mía. Ni irme de la mía, ni irme de mi país. Me ha tocado en suerte. No sé si es una suerte buena o mala. No sé hacia dónde vamos. Sé de dónde venimos. Y sé que el camino no se ha recorrido en vano. Que tenemos posibilidades de fulgor y de esplendor. Que el pensamiento de los griegos no se ha agotado, ni la ciencia suya. Y que la hermosura del Renacimiento y la belleza recreada por él y la osadía ante los extraños poderes universales siguen vigentes. No quizá en todas las almas, pero sí en muchas. Y es a la amistad de esas almas a la que yo aspiro. A usted de Andalucía le gusta casi todo, ¿no? ¿O hay algo que no le guste? Hay una cosa que no me gusta de los andaluces, no de Andalucía. Andalucía para mí es sobre todo el clima, es la posibilidad. Andalucía es la palma de esta mano abierta. Hay el desdén histórico. Eso no me gusta. No me gusta ese desdén. Yo comprendo que es difícil cuando un pueblo ha progresado tanto, que cuando los demás no se habían movido, ya estaba en la cima del progreso. Habla usted de la Córdoba del X, fíjese usted. O el siglo de oro en Sevilla. Era más esplendoroso aquello, aquí había mucho más trinconeo. Si verdaderamente la carretera que conducía desde Córdoba a Medina Zahara la pavimentó Abderramán con polvo de oro, nardo y canela, para que ni los esclavos que llevaban la litera de Azahara tuviesen que pisar la tierra. ¿Cómo se le puede hablar a una ciudad así de autopistas? Lo que ocurre es que si en Andalucía le damos tiempo al tiempo, no vamos a ser puntuales en el 92. Bueno, pero puede ser, tampoco sucedería nada terrible. No, el 92 es una cosa que se ha señalado, se ha dicho es el 92. Pero bueno, ¿y qué hacemos con ese 92? No, en el fondo el andaluz quizá sucede que confía en las cosas, que confía en el acaecer, que confía en el azar. Pertenece él a una naturaleza favorable, a una naturaleza amiga, complaciente, con buen clima, con buen tiempo. Entonces no tiene por qué apresurarse. Él sabe que algo se organizará y que probablemente sucederá lo mejor. Hay una seguirilla, cada vez que yo pienso que me tengo que morir, tiendo una manta en el suelo y me harto de dormir. Porque ante las grandes peripecias, el andaluz siempre dice, estaría de Dios. El andaluz suele ser extraordinariamente versátil como ¿Y idioma. eso choca con el mercado común? Yo no sé si choca con el mercado común, pero ellos están viniendo a aprender mucho de esto.
Es una filosofía vital extraordinariamente sabia. Lo mismo que se nos ha dado la razón en los comistrajos que nosotros hacíamos, en esos pescaditos fritos que inventaron ya los fenicios, que no era ningún mal invento. Y se nos ha dado la razón en el aceite de oliva, y se nos ha dado la razón en tantas cosas de régimen dietético. Se nos acabará dando la razón en la tremenda lección filosófica de la indolencia. A mí no me importa llamarla pereza, pero bueno, llamémosla indolencia. Los países tradicionalmente laboriosos, urgidos por el tiempo, están viniendo aquí a aprender una lección que consiste en rebajar el techo de las necesidades con tal de rebajar las fatigas que cuesta satisfacerlas. Eso como norma de vida es absolutamente ejemplar. Claro, pueblo muy viejo y muy sabio, ¿no? Naturalmente, pero no por viejo. No por viejo. Yo creo de verdad, insisto, en que hay viejos que no han aprendido nada, que han llegado a la vejez sin estar enriquecidos para vivir de esa riqueza. Entonces, es un pueblo sabio porque ha hecho la digestión de todo lo que le han echado. Y fíjese usted que al pueblo andaluz se le han echado con frecuencia grandes piedras, pero las ha digerido, ha aprendido de todos sus visitadores, que han sido muchísimos, de todas sus contradicciones, de todas las filosofías. Siempre han venido aquí desde los rincones más lejanos del universo y luego, una vez sedimentada esa cultura, se ha ido otra vez a los rincones más dispares y más lejanos del universo. ¿Quiénes dejaron más arte, más cultura en Andalucía? Bueno, la Bética, cuando los romanos la llamaron la Bética, ya era culta. Era la más culta de toda esa zona goda. Pero yo no puedo dejar de pensar que en Andalucía fueron los árabes los que introdujeron la grandísima cultura. Esa yacija de Al-Ándalus, donde se acuesta lo germano con lo islámico, produce las chispas tan deslumbrantes que todo el Renacimiento de 2 siglos después ya está temblando ahí. Santo Tomás no hubiera sabido nada de Aristóteles si no lo hubiera verdaderamente traducido a Averroes. El Dante dice de Averroes, el que hizo el gran comentario. Y se queda uno sorprendido de pensar cuánto fulgor ha habido en una tierra que tiene fama de lo contrario. Es que la cifra de analfabetismo es tan alta y la cifra de lectores tan baja, y sin embargo, ¿cómo se compadece eso con la certeza de la gran cultura andaluza? Porque la cultura no son datos, no es información, no es aprender a leer, es una especie de verdad, de alimento telúrico, como una especie de placenta que se transporta por el cordón umbilical. Y nacemos ya cultos. ¿Andalucía, para ser Andalucía, tiene que ser mahometana? No, no lo creo. Andalucía es esencialmente religiosa, pero muy comprensiva. A ella se le han olvidado ya los nombres de los dioses. Ha adorado a muchos. Y tiene una manga muy ancha. No es pagana, pero no personaliza. ¿Quiénes trajeron lo lúdico, lo dionisíaco y lo sensual a Andalucía? ¿Los árabes? Claro, los árabes. Yo creo que Andalucía, si se puede hablar de 3 grandes oleadas, ha habido muchas más. Andalucía recibió de los romanos el orden, el derecho, la línea vertical. De los árabes recibió la sensualidad, la gran cultura y la línea curva. De los cristianos, la verdad es que ellos no venían a traer nada, venían a llevárselo todo. Pero a cambio nos dieron la fe. Es como esos grandes patriarcas que se comen todo lo que le ponen por delante los hijos, no sin antes bendecir la mesa. Deme el nombre de 10 andaluces. Grandes. Es el embarazo de la elección, que dicen los franceses. Pero como quiero que sean de verdad conocidos, diré Séneca
Adriano, Averroes, Maimónides, Góngora, aportaciones cordobesas, Velázquez y Murillo y Picasso, Sevilla y Málaga, Nebrija, que quizás sea poco conocido, pero que fue el primero que escribió una gramática del castellano, y Falla. Ningún guerrero, ningún político. Los hay muy buenos. Y ni un santo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? A San Juan de Dios, por ejemplo, que me parece un santo apasionante, no le habría gustado, supongo, nada que lo mencionara. 3 guerreros. Almanzor, el gran capitán. Y un guerrero que supo retirarse para que no sufriesen los suyos, para que todo quedara igual que estaba, pero sin él, que se fue de puntillas y cerrando la puerta sin hacer ruido. Un guerrero muy mal considerado, Boabdil. ¿Usted cree que Andalucía es de los lugares que han aportado más cultura y más arte a la humanidad? Sí, está en el mismo nivel de las altas civilizaciones, de la mesopotámica, de la egipcia, de la griega, más que la romana. A mí me gusta pronunciar la palabra andaluz con una cierta coma entre las 2 primeras sílabas y la última. Anda, luz. Porque verdaderamente los andaluces han sido, a lo largo de la historia de la humanidad, grandes portadores de luz. Pues eso se lo ha copiado un político ¿Ah, sí? hizo una campaña electoral. Con la coma. Con el guión. Bueno, eso forma parte de la generosidad. Es decir, me lo ha copiado a mí porque yo lo había dicho antes, pero verdaderamente yo lo he recibido antes de lo otro. Yo lo he recibido antes de mis semejantes, esos que usted dice que no saben que son cultos y que para mí quisiera yo su gran cultura en la mayor parte de las ocasiones. También estuvieron por aquí los bárbaros, no hay que ser tan optimista, ¿no? Y siguen estando. ¿Usted no se encuentra muchos bárbaros? Muchísimos, por eso. Sí, siguen estando y no es malo que estén. No es malo que estén siempre, que no nos quieran imponer su cultura y, sobre todo, que no nos quieran imponer su incultura. Mire usted, cuando hay un pueblo inculto, en una terminología casi agrícola, un pueblo inculto, un pueblo sin cultivar, siempre viene alguien a colonizarlo, también en un sentido agrícola. Y eso es gravísimo, es la peor de las invasiones. Los romanos sabían muy bien que la mejor vía de penetración para conquistar a un pueblo era meterles la cultura por delante. Se dice, ellos adoraban a los dioses de los conquistados, llevaban sus dioses. Naturalmente, la religión y la cultura han sido siempre 2 eficaces caminos de penetración. En este momento la música lo es, usted sabe, la forma de vestir lo es. Y helas, verdaderamente sabemos de dónde viene el peligro de invasión. Y luego hay culturas pacíficas y culturas bélicas. El norte español se le quedó un poco el tic del belicismo en los 8 siglos de Reconquista. Y toda esta actitud un poco, me duele la palabra, pero debo decirla, cainita española, esta afición a las guerras civiles que han ensangrentado los hermosísimos paisajes de la piel de toro, se debe un poco a esa tendencia bélica de la cultura del norte. El sur no era buen luchador. Hay un verso, no lo digo en desdoro, sino ponderativamente, de Pedro Salinas que dice, ay Sevilla, Sevilla, guerrera mala. Y el manuscrito carmesí se refiere intensamente a cómo Almanzor tuvo que organizar un ejército de profesionales porque los andaluces verdaderamente no eran muy buenos luchadores. Ellos amaban con vehemencia la vida. Ellos no amaban con vehemencia la guerra. No eran conquistadores. Difícil entonces entenderse con los bárbaros del norte, ¿no? Es muy difícil, salvo que el andaluz tiene una cierta vocación de conquistado. Y eso les da en el palo del gusto
a los bárbaros del norte. Es decir, que nos gusta que nos conquisten. Somos los grandes conquistados. Nuestra manera de conquistar ha sido siempre esa. Aparentemente, Andalucía se entrega al primero que llega con armas y bagajes. Pues bien, es mentira. Lo único que Andalucía entrega son las armas y los bagajes. Ella se queda siendo exactamente igual que era antes y por tanto es la conquistadora de sus conquistadores. Es esa alusión a la cultura del abanico que decía Ortega, la china y la andaluza. Con un abanico tiene suficiente. Sería bueno hablar de la cultura oficial. Bueno, ¿usted cree? No. Bueno, la cultura oficial es una especie de tercera pierna añadida a un cuerpo que no necesita más que dos. Hablábamos de esas dos culturas, ¿no? De la cultura que tiene verdaderamente, no me atrevo a decir que tiene un pueblo, sino que tiene a un pueblo, y la cultura del cultivo, del refinamiento de las facultades intelectuales del hombre, como dice la Academia de la Lengua. Es decir, hay una cultura infusa, casi, y una cultura adquirida. Bueno, pues la tercera es la oficial. Usted ha podido observar con detenimiento la cantidad de veces que se dice la cultura en la mayor parte de los países. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en Moscú, si no la oía cada día 500.000 de veces, no la oía nunca. Y aquí pasa un poco igual. Figúrese usted la cantidad de concejales, conserjes, ediles, asesores, responsables, animadores, día de la cultura, semanas de cultura, simposios de cultura, almuerzos, cenas, meriendas de cultura, mesas más o menos redondas de cultura, una cantidad tremenda de cultura. Me asusta. No ha tenido la cultura tanta necesidad de ovaciones ni de que la jaleen de tal manera. Cuando le he escuchado 500.000 de veces, he pensado que es usted andaluz. Bueno, sí. Diga usted 60, hombre. ¿Exageramos, mentimos o inventamos? No. La cultura andaluza es muy peculiar en eso de las expresiones de lenguaje. Exagera unas veces por carta de más y otra por carta de menos. Usted sabe perfectamente que a una anciana en Andalucía se le llama niña y mocita vieja, si lo es. A un niño se le puede llamar pare mío. La manera de decir que un niño es muy guapo o muy gracioso es quédalo de hijo. Qué lástima. Cuando uno va a los toros, con tal de no atenerse a la realidad de los asistentes, si la plaza está mediada, se dice o que no había un alma o que no cabía un alfiler. El caso es exagerar por parte de más o por carta de menos, no atenerse a los términos reales, salvo cuando sucede una catástrofe que entonces el andaluz dice estaría de Dios y luego se calla. Eso es esencial en él, porque es todo el proceso de la hipérbole. El andaluz gusta de subrayar con imaginación lo que le parece sencillamente habitual en la realidad. Y lo habitual no le divierte demasiado, lo tiene demasiado próximo, le parece rutinario. Y entonces lo adorna con la exageración. ¿El poder debe dirigir la cultura o no debe estorbar? Mire usted, a mí me da mucho miedo los dirigismos. La cultura puede nacer del caos. Yo no quiero decir que el poder fomente el caos. No es ese su oficio, pero puede nacer del caos. ¿Cuál es la misión del poder? Pues favorecer las investigaciones de carácter cultural o de carácter histórico, fomentar el conocimiento, fomentar la conciencia de los creadores o de los artistas o de los investigadores de la realidad y dejar en libertad a la gente. Yo creo que la oficialidad sería un poco como un jardinero
que no se debe meter como un jardinero persa, no como un jardinero inglés o francés, que podan y hacen figuras con los cipreses y con el boj y con los mirtos. No, dejar el proceso natural, a su aire, con su paciencia, con su desarrollo propio. No intervenir en él. Cualquier intervención ajena es siempre mala. Y para la cultura, que es extraordinariamente delicada, la cultura se desmaya en los largos pasillos de la democracia. La cultura, de verdad, es como un animal si se la cautiva. Acaba por morirse y desde luego no procrea. ¿Qué significa la cultura para un político? Yo no tengo una certeza absoluta, pero sospecho que los políticos utilizan para su política cualquier arma, y la cultura es un arma magnífica. Usted que ha tenido cerca a algunos políticos, que conoce a muchos políticos, ¿el político suele ser culto? El político suele tener un camino muy raro, y es que deriva su cultura hacia la cultura adquirida, digamos, y suele olvidar un poco, por alejamiento, y porque hemos dicho a lo largo de estas noches alguna vez que el poder aísla, suele abandonar la cultura infusa, la cultura a la que él pertenece, el proceso del que él forma parte, y entonces se queda cojo. Se queda cojo y no entiende de verdad a su pueblo. ¿En qué ha cambiado España culturalmente desde la dictadura, Gala? Es evidente que la libertad deja que la cultura se exprese, deja que la gente sea como es, que los gestos habituales sean habitualmente hechos. A mí me hubiera gustado quizá que se hablase un poco menos de la cultura y que se hiciese un poco más por la cultura. Comprendo que es difícil. Es tan difícil que creo que no debiera haber ni un ministerio de cultura. Es ceñirlo demasiado. Es como si se hiciese el día 27 de abril, es el día de la cultura. ¿Qué hacemos con un día? La cultura es milenaria. Con un día no tiene ni para un aperitivo. El ministerio concreta, mientras que la cultura forma parte de todos los ministerios. Las subvenciones, los premios, siempre corren el riesgo de ser arbitrarios, escasos. ¿Por qué no aplicar todo eso a una cosa esencial? A la formación de las nuevas generaciones. Yo no creo que el teatro necesite subvenciones, a lo mejor lo que necesita es más aficionados al teatro. ¿Cómo se aficiona al teatro? Poniéndolo en la sangre, haciendo que los niños crezcan en él, transformando el teatro o la cultura en general en un hábitat, creando esa necesidad y ese orgullo de la cultura, esa certeza de que los que nos están escuchando, los que todavía no se hayan desbandado esta noche, son cultos y están orgullosos de ser cultos y de pertenecer cada uno al pueblo que pertenezca, porque hablamos de Andalucía, pero hay otras culturas, hay una gran diversidad de culturas en España. Si le hubieran ofrecido el Ministerio de Cultura, ¿lo hubiera aceptado? No, yo no hubiera aceptado nada. Yo no soy un político, ni quiero actuar en la política. Esa es la única fuerza que tengo no aspiraciones. Los intelectuales, ¿dónde están? ¿Están más...? Eso digo yo. ¿Están más cerca del pueblo o del poder? Bueno, en general. Mire usted, el intelectual tiene la misma tentación de los políticos siempre, de encastillarse, de meterse en esa fría torre de marfil. Y la cultura no crece ahí, la cultura congénita, la cultura de nuestros amigos, los que nos ven. Esa cultura está en todas partes, menos en la torre de marfil. Hay que mancharse las manos viviendo con ella, conviviendo con ella, ayudándola a ella, siendo ayudado por ella. Entonces el intelectual suele tener la tentación de encerrarse. Si ayuda al poder, si es un intelectual áulico, si es un intelectual un poco asalariado, es un funcionario, con toda la tristeza de la palabra funcionario. Es un dependiente. Es, si usted me oprime, que supongo que sí, pues es una moza del partido, en el estricto sentido de la palabra. Ahora, el otro intelectual está siempre más cerca del pueblo, el verdadero, el que yo creo, el que tiene las dos culturas, que es el único útil
de verdad para su pueblo, porque refleja al pueblo, se refleja en el pueblo y se produce este vaivén de influencias admirable, al que el pueblo reconoce, el que habla claro, el que se expresa con una naturalidad que el pueblo entiende. Ese está cerca de su pueblo y el pueblo de él. ¿La universidad es el lugar natural de la cultura? De la cultura segunda, quiero decir, de la cultura adquirida. Debería ser. El nombre de universidad es este sentido de la universalidad de los saberes, ese sentido de la confluencia de unos países con otros que se encuentran en la universidad y se multiplican, pero infortunadamente eso ya no es así. Eso ya no es así. Yo he cogido de refilón una universidad que tenía un cierto interés, que era la de Sevilla, cuando yo estudié. Era una universidad pequeña, familiar, teníamos la sensación de que nosotros la hacíamos y ella nos hacía. Era un bonito flujo y reflujo. Pero la universidad se ha transformado en este momento en un organismo absolutamente megalómano, imposible de controlar, expendedor de títulos, insegura de si está satisfaciendo las necesidades de la sociedad o saca más médicos o más abogados de los necesarios o menos ingenieros o más arquitectos. Es una cosa confusa. Y poco rebelde. Bueno, en absoluto. ¿Qué rebeldía cabe? Ahí hay un adoctrinamiento de todos. De los padres, de los hijos y de los espíritus santos. Quiero decir que la universidad ha perdido el sentido que tenía. Puede ser que ahora adquiera otro. De momento todavía no. Pero puede ser que lo adquiera, yo no lo dudo. Pero el que tenía antes, esta alma mater que era la universidad, la madre de los saberes, realmente no lo tiene ahora. No lo tiene. Y a mí me extraña que el pueblo llano, siempre tienda a mandar a sus hijos a la universidad porque le parece que es la subida de un peldaño que ellos quisieron subir. Yo desde aquí les digo que no es imprescindible y que un hombre culto, en todos los sentidos, puede no haber pasado por la universidad. Y más le digo, tal como van las cosas, estoy absolutamente convencido de que cuando vuelva su hijo con un título de licenciatura expedido por la universidad en la mano, se encontrará con un padre mucho más culto que él. Pero, ¿sería necesario un buen bachiller, al menos? El analfabetismo puede tener su propia cultura. La cultura adquirida es otro tipo. Todo lo que sea mezclar una cosa con otra es enriquecer a las dos culturas, es enriquecer a las dos personas. El analfabeto, como toda memoria virgen, tiene visiones verdaderamente admirables, pero está coartado, no se puede desarrollar del todo. Es como alguien que le falta un brazo y tiene que trabajar con los dos. Es imprescindible que el analfabetismo desaparezca, pero es conveniente que no desaparezca el patrimonio que los grandes, magníficos analfabetos han aportado, como una especie de herencia secreta, de herencia vergonzosa, como una compensación de lo que los otros sabían y ellos no. Caminamos hacia la uniformidad ya. Los europeos cada día nos parecemos más, incluso, hasta físicamente. Sí, todavía se ven caras que no podrían de ninguna manera ser inglesas. A mí me complace mucho, no porque me parezca que los anglosajones son feos o bajos o tontos, no, sino que me parece que lo distinto es lo hermoso y me parece que la diversidad es un lujo que debemos seguir manteniendo. Esto, donde estamos... ¿Quiere usted decir esta mesa? Quiero decir la televisión, es un medio para impartir cultura o para sugerirla. Hombre, sería magnífico. Sería magnífico que se ocupase de verdad de la cultura. Pero yo no estoy nada seguro que ni la sugiera, es decir, ni la dirija, que me parece que es lo que quiere usted decir, ni la imparta. Creo que hay demasiados pocos espacios culturales, precisamente por un temor que usted apuntaba al principio, desde el principio, curándose en salud, y que yo me negué a arrostrar. Ella, la televisión, la doña, está convencida de que la cultura es profundamente aburrida, y eso es falso. Ni tiene por qué ser aburrida, ni tiene que... Eso será porque el que la da sea aburrido,
o no sepa exactamente lo que es cultura, o no haga vibrar a la gente, o no le ponga los pelos de punta tocándole en el trigémino de la verdad. Pero ¿por qué tiene que ser aburrida? ¿Quién hace aburrida a la cultura? ¿Quién hace aburrida a la historia? La historia de un pueblo contándole cómo ha llegado a ser como es y por dónde ha llegado hasta donde está. El pueblo está interesado en conocerse y además está encantado de conocerse. Es que tenemos una tentación de hablar de las Marías y de las no sé qué, como si las Marías y los no sé qué fuesen niños no del todo formados, a los que verdaderamente se les puede dar lo que se quiere, a los que se puede dar un caramelo sin darle explicaciones o un cachete sin darle explicaciones, a los que se castiga o recompensa. Pero no es así, pero no es así. Este pueblo ha hecho demasiadas cosas y las que no ha hecho él se han quedado sin hacer como para desconfiar de su inteligencia y de su cultura. Es verdad que de las Marías y de las Marujas se habla despectivamente. Claro, claro. Esto es para Marías. Claro. A mí me tienen absolutamente de su parte y yo, si tuviese alguna influencia, haría un día una manifestación de Marías. Se iban a enterar los desdeñosos del ruido y de la certeza que puede tener una María en sí misma. De las cacerolas. Por ejemplo, eso sería un arma, pero no tocándolas, golpeando con ellas. ¿Cree usted que de existir la televisión en Grecia, Sócrates, Platón y los filósofos hubieran hablado desde este micrófono? ¿En la televisión? Me gusta creer que sí. Creo que ellos eran lo suficientemente inteligentes como para no desaprovechar ningún medio de regalar inteligencia. Pero también estoy seguro de que no hubiesen abandonado nunca el convivio, el banquete, la pequeña tertulia, la necesidad de intercambiar personalmente experiencias y sabiduría. ¿Un ciudadano de Grecia era más culto que un ciudadano hoy? Un ciudadano corriente. No lo sé. Mire usted, hay una diferencia que hacer entre la información y la formación. Los ciudadanos de ahora estamos todos muy bien informados, tanto que casi no nos sorprende nada, lo cual es malísimo. Una vida sin sorpresas es bien triste. Pero estamos formados, somos de verdad humanos, somos de verdad humanistas, que es lo que de alguna manera nos lleva por el camino de la humanidad y nos hace avanzar por ese camino. De eso ya no estoy tan seguro. Un ciudadano pensante griego era sin duda alguna más culto que un ciudadano al que le dan un poco todo pensado en este momento. No olvide usted que vivimos una época ligera. Leve. Una época light, si me permite la expresión. Una época trivial. Sí. Todo lo que verdaderamente, como el tiempo, nos mata pero nos da de vivir. El alcohol, el tabaco, el amor. Son aliados que de repente acaban por matarnos, pero nos dan más vida. Bueno, pues todo eso es light. El tabaco es light, el amor bastante light, el alcohol light. Y de verdad, pertenecer a un mundo en que el Reader Digest, es decir, esa especie de materia semicomida, que se nos da ya troceada, partida y digerida, significa algo de cultura, me entristece. Gala, ¿la cultura es un deber o es un derecho? Mire usted, la cultura, tal como una especie de orden establecido, al que usted no deja de aludir por otra parte, y me parece muy bien, respecto de ese orden establecido, la cultura ha llegado a ser antisocial, ha llegado a ser un poco antigregaria, una especie de sublevación en la intimidad contra ese orden impuesto. Entonces, de repente, el orden establecido puede utilizar medios como la televisión para difundir una cultura semidigerida, una masificación de la música, una masificación de la literatura, una masificación de la cultura. No sé qué es peor, ¿eh? No sé qué es peor. Casi es preferible que se esté quieto.
a que se pase, porque eso es dirigismo. Entonces la cultura deja de ser un consuelo, deja de ser una potenciadora de lo individual para transformarse en un instrumento social, en un estímulo del trabajo, en un eslogan comercial. Y eso me parece terrible. Eso me parece gravísimo, porque la cultura deja de ser un patrimonio del yo para pasarse al enemigo, para ponerse a disposición del orden que intenta implantarse a pesar de la verdadera cultura. Contestando a su pregunta, no solo es un derecho, es una definición. No es que se tenga derecho, es que es nosotros. Formamos parte de ella. Es nuestra, nosotros somos suyos.